En las calles de Katmandú, capital de Nepal, algo extraordinario está sucediendo. No es solo una protesta más, no es simplemente otro movimiento social que se desvanecerá con el tiempo. Es el momento preciso en el que una nación entera se sacude, se transforma y posiblemente cambie el curso de su historia para siempre. ¿Estamos presenciando el nacimiento de un mito moderno? ¿O somos testigos de un hecho que nuestros hijos y nietos recordarán como el momento en que todo cambió en el corazón del Himalaya? Septiembre de 2025. Una fecha que podría quedar grabada en la historia no solo de Nepal, sino de toda una generación que decidió que ya no aceptaría el mundo tal como se lo habían entregado. Una generación que tomó las calles, derribó a un primer ministro y demostró que en la era digital, el poder real no reside en los palacios de gobierno, sino en la voluntad colectiva de quienes se niegan a permanecer en silencio. Pero ¿qué fue exactamente lo que desencadenó este despertar? ¿Cómo una simple prohibición de redes sociales se convirtió en el catalizador de la revolución más significativa que Nepal ha visto en décadas? La respuesta nos lleva a entender que los eventos históricos más trascendentales a menudo nacen de las acciones aparentemente más pequeñas, como cuando Rosa Parks se negó a ceder su asiento, como cuando un joven se plantó frente a los tanques en Tiananmen, como cuando las primaveras árabes comenzaron con la protesta de un vendedor de frutas. En Nepal, todo comenzó con un clic que ya no podían hacer. Esta es la historia de cómo 26 aplicaciones prohibidas despertaron a toda una nación, de cómo una generación que creció con Internet en sus manos demostró que cuando les quitas su voz digital, salen a gritar a las calles reales. Es la historia de cómo Nepal, en septiembre de 2025, se convirtió en el epicentro de algo mucho más grande que una protesta local. Porque lo que está pasando en Nepal no es solo sobre Nepal, es sobre el futuro de la democracia en la era digital. Es sobre el poder de una generación que se niega a aceptar la corrupción como parte inevitable de la vida. Es sobre el momento en que la paciencia se agota y la historia decide acelerar su paso. ¿Será este el momento que definirá el destino de Nepal para las próximas décadas? ¿O estamos presenciando algo aún más trascendental? El primer capítulo de una nueva forma de hacer política en el siglo XXI. Primera parte. La chispa que encendió el fuego. 4 de septiembre de 2025. Una fecha que comenzó como cualquier otra en Nepal, pero que terminó marcando el inicio de una revolución que nadie vio venir, excepto quienes la estaban viviendo en carne propia. Esa mañana, el gobierno de Nepal anunció una decisión que sus funcionarios consideraban técnica y rutinaria: la suspensión de 26 plataformas de redes sociales, incluyendo Facebook, X, YouTube, LinkedIn, Reddit, Signal y Snapchat, por no haberse registrado bajo las nuevas regulaciones del Ministerio de Comunicación y Tecnología de la Información. Para los políticos en Katmandú, era una medida administrativa. Para los 30 millones de nepaleses, especialmente para su juventud, era una declaración de guerra contra su forma de vida. Pero ¿por qué esta prohibición tuvo un impacto tan devastador? Para entender la magnitud de lo que sucedió, debemos comprender que Nepal es un país donde más del 60% de la población tiene menos de 30 años. Una generación que no conoce un mundo sin Internet, que ha crecido expresándose, organizándose y existiendo a través de las redes sociales. La prohibición bloqueó plataformas que incluían WhatsApp, Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube, cortando efectivamente las arterias digitales por las que fluía la vida social, profesional y política de toda una generación. Según funcionarios gubernamentales, la decisión se tomó porque las plataformas habían fallado en registrarse con las autoridades en una campaña contra el mal uso, incluyendo cuentas falsas de redes sociales utilizadas para difundir discursos de odio, noticias falsas y cometer fraude. Pero la realidad era mucho más compleja y peligrosa para el establishment político. En las semanas previas a la prohibición, había comenzado a emerger en las redes sociales nepalesas un movimiento que los medios internacionales bautizaron como el fenómeno de los Nepo Kids. Los manifestantes habían comenzado a dirigir un movimiento en línea contra políticos y figuras poderosas y sus hijos de la élite. Era una campaña de transparencia brutal y sin precedentes.
Los jóvenes nepaleses habían comenzado a documentar meticulosamente los excesos, el nepotismo y la corrupción de las élites políticas. Publicaban fotos de los hijos de ministros conduciendo autos de lujo mientras sus conciudadanos luchaban con la pobreza. Exponían contratos gubernamentales otorgados a familiares de políticos. Revelaban la hipocresía de líderes que predicaban austeridad mientras vivían en opulencia. ¿Era coincidencia que la prohibición llegara precisamente cuando este movimiento digital estaba ganando fuerza? Aunque el principal detonante de la protesta fue la reciente prohibición de redes sociales, la larga historia de corrupción y mal gobierno es la razón principal por la que miles de personas han salido a las calles a protestar, explicó un manifestante de 28 años a CNN. La prohibición de las redes sociales no fue percibida como una medida técnica, sino como un intento desesperado de silenciar una generación que había encontrado su voz y la estaba usando para exponer décadas de corrupción sistemática. En cuestión de horas, lo que había sido frustración digital se transformó en furia callejera. Los jóvenes que no podían expresarse online salieron a expresarse en las calles. Los que no podían compartir información en Facebook comenzaron a compartir consignas en las plazas. Los que no podían organizar eventos en Instagram comenzaron a organizar protestas en tiempo real. El gobierno había calculado mal de manera catastrófica. Pensaron que cortando Internet apagarían la disidencia. Lo que lograron fue convertir una protesta virtual en una revolución física. Pero ¿cómo una generación acostumbrada a la comunicación digital logró organizarse tan efectivamente en el mundo real? La respuesta revela algo profundo sobre la naturaleza de los movimientos sociales en el siglo XXI. Los jóvenes nepaleses no necesitaban Facebook para conocerse. Ya se conocían a través de Facebook. No necesitaban WhatsApp para organizarse. Ya estaban organizados gracias a WhatsApp. La prohibición no destruyó las redes sociales. Simplemente las trasladó de lo virtual a lo físico. El 7 de septiembre, 3 días después de la prohibición, las primeras protestas masivas comenzaron a tomar forma en Katmandú. Lo que empezó como manifestaciones estudiantiles se expandió rápidamente a todos los sectores de la sociedad joven nepalesa. Profesionales, artistas, trabajadores, empresarios, una generación entera que sentía que su futuro estaba siendo decidido sin su participación. Los paralelismos históricos son imposibles de ignorar, como la revolución de los claveles en Portugal, que comenzó con una canción prohibida en la radio, como la primavera de Praga, que se desencadenó por reformas culturales, como las revoluciones árabes, que empezaron en las redes sociales y terminaron en las calles. ¿Estaba Nepal a punto de unirse a esta lista de momentos históricos en los que una generación decide que el cambio no puede esperar más? La respuesta llegaría en los días siguientes, cuando las calles de Katmandú se convertirían en el escenario de algunos de los enfrentamientos más intensos que Nepal había visto en décadas, y cuando el mundo entero voltearía a mirar hacia este pequeño país himalayo que estaba escribiendo un capítulo completamente nuevo en la historia de la resistencia política en la era digital. Segunda parte. Cuando las calles hablan más fuerte que los parlamentos. 9 de septiembre de 2025. Katmandú despertó transformada. Las calles que durante siglos habían sido testigos del paso de reyes, la llegada de conquistadores y el fluir pacífico de la vida himalaya, ahora vibraban con la energía pura de una generación que había decidido que este era su momento. Los manifestantes nepaleses, enfurecidos por una represión sangrienta, desafiaron un toque de queda policial y tomaron las calles de la capital Katmandú el martes, prendiendo fuego al Tribunal Supremo, al Parlamento y a otros edificios gubernamentales en el último día de protestas lideradas por la generación Z que derrocaron al primer ministro del país himalayo. Pero ¿cómo se llegó a este punto de no retorno? La escalada había sido rápida y brutal. Lo que comenzó como manifestaciones pacíficas el 7 de septiembre se intensificó dramáticamente cuando las fuerzas de seguridad respondieron con una violencia desproporcionada que solo sirvió para alimentar la ira de los manifestantes. 30 personas han sido asesinadas y más de 1000 heridas en los enfrentamientos, según el Ministerio de Salud. Al menos 19 personas murieron en enfrentamientos con fuerzas de seguridad el lunes, lo que inflamó aún más a los manifestantes.
quienes el martes prendieron fuego al edificio del Parlamento del país, mientras también incendiaban las casas de varios políticos prominentes. Estos no eran números en una estadística. Eran jóvenes nepaleses con nombres, familias, sueños y futuro. Cada muerte se convertía en combustible para un movimiento que ya no tenía intención de retroceder. Las imágenes que llegaban desde Katmandú eran extraordinarias y aterradoras a la vez. Las casas de líderes políticos fueron atacadas, estaciones de policía fueron tomadas y el aeropuerto internacional Tribhuvan fue cerrado brevemente. Además, medios de comunicación y escuelas fueron incendiados, mientras que el Ministerio de Salud y Población también fue destruido, incluyendo el Centro Nacional de Operaciones de Emergencia de Salud. ¿Era esto una revolución o una anarquía? Para los manifestantes era justicia. Para el establishment político era caos. Para los observadores internacionales era el nacimiento de algo completamente nuevo en la política contemporánea. Lo que hacía única a esta revolución nepalesa era su naturaleza generacional tan definida. Lo que comenzó como un movimiento de redes sociales liderado por la generación Z contra los estilos de vida lujosos de los Nepo Kids, llevó al derrocamiento de un primer ministro y a los disturbios sociales más mortales que Nepal había visto en años. Esta no era una revolución de clases en el sentido tradicional, ni una lucha étnica o religiosa. Era una revolución generacional. Los jóvenes contra un sistema que sentían que los había traicionado sistemáticamente. Los símbolos de esta traición eran claros para cualquiera que caminara por las calles de Katmandú durante esos días intensos. Los manifestantes no atacaban edificios al azar. Atacaban específicamente los símbolos del poder establecido que consideraban corruptos e ilegítimos. El Parlamento, porque había promulgado leyes sin consultar a la ciudadanía. El Tribunal Supremo, porque había fallado repetidamente a favor de los poderosos. Las casas de los políticos, porque representaban la desconexión obscena entre gobernantes y gobernados. ¿Pero qué diferenciaba estas protestas de otras revoluciones históricas? La respuesta estaba en la forma en que se organizaron y comunicaron. Aunque las redes sociales estaban bloqueadas, los manifestantes habían encontrado formas ingeniosas de mantener la comunicación. Utilizaban VPNs, aplicaciones de mensajería encriptada que no habían sido bloqueadas, y métodos de comunicación cara a cara que recordaban a las resistencias de décadas pasadas, pero con la velocidad y eficiencia de una generación criada en la era digital. Los líderes del movimiento eran tan diversos como Nepal mismo. No había un único carismático dirigiendo desde arriba. En su lugar, emergían voces múltiples, representando diferentes sectores de la juventud nepalesa. Estudiantes universitarios, jóvenes profesionales, artistas, trabajadores de la economía digital, emprendedores frustrados por la corrupción gubernamental. La dimisión del primer ministro Oli no fue una concesión graciosa. Fue una capitulación forzada ante una presión que había hecho insostenible su posición. La caída de Oli marcó un momento simbólico extraordinario. Una generación había logrado derrocar a un gobierno utilizando métodos que combinaban la organización tradicional de protesta callejera con la mentalidad y las estrategias de la era digital. ¿Pero qué significaba realmente esta victoria? Hemos retirado la suspensión de las redes sociales. Ya están funcionando, anunció un funcionario gubernamental. La prohibición que había desencadenado todo había sido levantada. Las plataformas digitales estaban de nuevo accesibles. Sin embargo, algo había cambiado irreversiblemente en Nepal. Los jóvenes habían descubierto que tenían poder real, no solo digital. Habían aprendido que podían organizarse, que podían resistir, que podían ganar. China, India y Pakistán estarán observando los eventos en Nepal muy de cerca, dicen los expertos. La revolución nepalesa había captado la atención internacional no solo por su intensidad, sino por sus implicaciones más amplias. ¿Era Nepal el primer dominio en una serie de cambios generacionales que podrían extenderse por toda Asia del Sur? ¿O era un caso único, producto de circunstancias específicas del pequeño país himalayo? La respuesta a estas preguntas determinaría si los eventos de septiembre de 2025 en Nepal serían recordados como una anomalía histórica interesante, o como el momento en que una nueva forma de hacer política nació en las calles de Katmandú y comenzó a extenderse por el mundo. Tercera parte.
Los ecos del pasado en el presente. Para entender la magnitud de lo que estaba sucediendo en Nepal en septiembre de 2025, debemos situarlo en el contexto más amplio de la historia política del país y de los grandes movimientos revolucionarios que han definido épocas. Nepal, esa nación enclavada entre dos gigantes, India y China, ha sido históricamente un laboratorio de transformaciones políticas. En 2008, el país había abolido una monarquía de 240 años y se había declarado república federal. Era un precedente de cómo los nepaleses podían cambiar radicalmente sus estructuras de poder cuando decidían que el cambio era necesario. Pero lo que estaba ocurriendo en 2025 ¿era realmente comparable con esa transición histórica? En muchos sentidos, sí. Pero en otros aspectos cruciales, era algo completamente nuevo. La revolución de 2008 había sido liderada por partidos políticos establecidos, con ideologías claras y estructuras organizativas tradicionales. La revolución de 2025 era diferente. Era horizontal, descentralizada y su ideología era más pragmática que doctrinaria. No buscaban implementar un sistema político específico. Buscaban eliminar la corrupción y recuperar su voz en las decisiones que afectaban sus vidas. Los paralelismos históricos internacionales eran igualmente fascinantes y preocupantes. La primavera árabe de 2011 había demostrado cómo las redes sociales podían catalizar movimientos de protesta masivos, pero también había mostrado las limitaciones de los movimientos que nacen en Internet. Muchos de ellos lucharon por mantener coherencia y dirección una vez que lograban sus objetivos iniciales. ¿Estaba Nepal destinado a repetir los éxitos y fracasos de las revoluciones árabes? Los jóvenes manifestantes nepaleses parecían conscientes de estas lecciones históricas. Sus demandas eran específicas pero pragmáticas. No pedían una utopía, pedían transparencia. No exigían la perfección, exigían accountability. No buscaban destruir todas las instituciones. Buscaban reformarlas para que funcionaran para su generación. Esta diferencia sutil pero crucial podría ser la clave que diferenciara la revolución nepalesa de otros movimientos que comenzaron con gran energía pero terminaron fragmentándose o siendo cooptados por fuerzas políticas tradicionales. La situación geopolítica de Nepal añadía otra capa de complejidad al análisis histórico. China, India y Pakistán estarían observando los eventos en Nepal muy de cerca, porque las implicaciones iban mucho más allá de las fronteras del pequeño país himalayo. Si una generación podía derrocar un gobierno en Nepal, usando métodos que combinaban organización digital con protesta física, ¿qué impedía que métodos similares se extendieran a países vecinos donde las juventudes enfrentaban frustraciones similares? India, con su enorme población joven y sus propios desafíos de corrupción gubernamental, observaba con particular atención. China, donde el control de Internet es una herramienta fundamental de control político, también seguía los eventos con preocupación evidente. ¿Era posible que Nepal se convirtiera en el epicentro de una nueva forma de resistencia política que podría inspirar movimientos similares en toda la región? Para entender mejor esta posibilidad, era crucial analizar los elementos únicos de la revolución nepalesa que podrían ser replicables en otros contextos. Primero, la cuestión generacional. En todo el mundo, pero especialmente en Asia del Sur, existe una brecha creciente entre generaciones que crecieron antes de Internet y aquellas que no conocen un mundo sin conectividad digital. Esta brecha no es solo tecnológica, es cultural, política y social. Segundo, la cuestión de la transparencia. Los jóvenes de todo el mundo tienen acceso a información sobre los excesos y la corrupción de sus líderes de maneras que generaciones anteriores nunca tuvieron. Esta transparencia forzada crea expectativas de accountability que muchos sistemas políticos establecidos no están preparados para satisfacer. Tercero, la velocidad de organización. Los movimientos digitales pueden coordinarse y movilizarse con una rapidez que los sistemas de respuesta gubernamental tradicionales no pueden igualar. Para cuando los gobiernos entienden lo que está pasando, los movimientos ya han ganado momentum crítico. ¿Pero estos elementos eran suficientes para crear una revolución exitosa?
La respuesta dependía de factores que iban más allá de la organización y la comunicación. Dependía de la capacidad de los movimientos para transformar energía destructiva en construcción política sostenible. Aquí es donde la historia ofrecía lecciones tanto esperanzadoras como alarmantes. La revolución de terciopelo en Checoslovaquia había mostrado cómo un movimiento popular podía derrocar un régimen autoritario y establecer inmediatamente estructuras democráticas funcionales. Pero las revoluciones árabes habían mostrado cómo la destrucción del viejo orden podía llevar al caos si no existían instituciones preparadas para reemplazarlo. ¿En qué categoría caería Nepal? Los primeros indicios eran prometedores. El toque de queda fue levantado en Nepal cuando regresó la calma después de las protestas mortales y se nombró un nuevo primer ministro interino. La transición política parecía estar ocurriendo dentro de marcos institucionales existentes, no a través de su completa destrucción. Esto sugería que los manifestantes nepaleses habían logrado algo extraordinario: crear presión suficiente para forzar cambios significativos sin destruir completamente la estabilidad institucional del país. Si esta estabilidad podía mantenerse mientras se implementaban las reformas demandadas por los manifestantes, Nepal podría convertirse en el primer ejemplo exitoso de una revolución digital híbrida, un movimiento que combina la energía y organización de la era digital con la sabiduría institucional necesaria para crear cambios sostenibles. ¿Pero era demasiado temprano para hacer este tipo de evaluaciones optimistas? La historia sugería cautela. Muchas revoluciones que parecían exitosas en sus primeros meses enfrentaron desafíos inesperados cuando la euforia inicial se desvanecía y las realidades complejas del gobierno se imponían. El verdadero test de la revolución nepalesa no sería si podía derrocar un primer ministro, ya había demostrado que podía hacerlo. El verdadero test sería si podía construir algo mejor en su lugar. Cuarta parte: la anatomía de una revolución digital. Para comprender completamente lo que estaba ocurriendo en Nepal, era necesario analizar los mecanismos específicos que habían hecho posible esta revolución generacional. No era suficiente decir que los jóvenes se organizaron usando tecnología. La realidad era mucho más compleja y fascinante. En septiembre de 2025, Nepal descendió al caos político después de que el gobierno impusiera una prohibición masiva de redes sociales en un aparente intento de silenciar la disidencia. El movimiento encendió protestas masivas en Katmandú, lideradas en gran parte por manifestantes de la generación Z. ¿Pero cómo exactamente funcionó esta organización digital en condiciones de censura? Los jóvenes manifestantes habían desarrollado lo que los expertos en comunicación digital comenzaron a llamar redundancia adaptativa, sistemas de comunicación que podían funcionar incluso cuando algunos de sus componentes principales eran bloqueados. Cuando Facebook fue prohibido, migraron a Signal y aplicaciones de mensajería encriptada. Cuando esas también fueron bloqueadas, comenzaron a usar VPNs y servidores proxy. Cuando el gobierno intensificó el bloqueo, crearon redes de comunicación híbridas que combinaban tecnología digital con métodos de comunicación cara a cara. Lo más impresionante era la velocidad con la que adaptaban sus estrategias. En lugar de depender de una sola plataforma o método de comunicación, habían creado lo que era efectivamente una Internet resistente, una red de comunicación que se volvía más fuerte y más creativa cada vez que era atacada. Esta innovación en la resistencia digital tenía implicaciones que iban mucho más allá de Nepal. Demostraba que una generación criada con tecnología podía ser mucho más adaptable y resiliente ante la censura de lo que muchos gobiernos habían anticipado. ¿Pero la organización era solo tecnológica? No. Los elementos humanos y culturales eran igualmente importantes. Los manifestantes están protestando contra la corrupción y una prohibición de las principales plataformas de redes sociales. La corrupción no era un concepto abstracto para estos jóvenes. Era una realidad tangible que afectaba sus vidas diarias. Para la generación Z nepalesa, la corrupción significaba que sus padres tenían que pagar sobornos para obtener servicios básicos. Significaba que los empleos iban a los hijos de políticos en lugar de a los candidatos más calificados. Significaba que los contratos gubernamentales se otorgaban basándose en conexiones familiares en lugar de méritos técnicos.
El movimiento contra los Nepo Kids había resonado tan profundamente porque documentaba con evidencia visual esta realidad que todos conocían pero que raramente se discutía abiertamente. Las protestas fueron desencadenadas por una prohibición gubernamental de Facebook y otras principales plataformas de redes sociales la semana pasada, justo cuando se estaba formando un movimiento en línea dirigido hacia los políticos y las figuras poderosas y sus hijos de la élite. La sincronización no podía haber sido más perfecta para galvanizar la resistencia. El gobierno había prohibido las redes sociales precisamente cuando los jóvenes las estaban usando de manera más efectiva para exponer la corrupción sistemática. Esta combinación de represión digital y exposición de corrupción creó un momento Streisand masivo, el efecto por el cual intentar suprimir información solo aumenta su visibilidad y impacto. Pero ¿cómo mantuvieron la cohesión sin liderazgo centralizado? Aquí es donde la naturaleza de la generación Z se volvía crucial. A diferencia de generaciones anteriores que tendían a buscar líderes carismáticos y estructuras jerárquicas, los jóvenes nepaleses habían desarrollado formas de organización que eran naturalmente descentralizadas pero coordinadas. Utilizaban lo que los sociólogos llaman liderazgo distribuido, múltiples personas tomando iniciativas en diferentes áreas, coordinándose horizontalmente en lugar de recibir órdenes desde arriba. Esta estructura organizativa tenía ventajas evidentes. Era más resistente a la represión. No había líderes específicos que arrestar. Más adaptable a condiciones cambiantes y más inclusiva de diferentes voces y perspectivas. Pero también tenía desafíos. ¿Cómo mantener dirección estratégica sin centralización? ¿Cómo evitar que el movimiento se fragmentara en facciones competitivas? Los manifestantes nepaleses parecían haber encontrado respuestas pragmáticas a estas preguntas. Mantenían coherencia a través de objetivos compartidos claros: fin de la prohibición de redes sociales, renuncia del primer ministro, fin de la impunidad por corrupción, y métodos de acción consensuados. Protesta pacífica cuando era posible, escalación medida cuando era necesaria. En lo que ha llegado a ser conocido como la protesta de la generación Z, miles de manifestantes tomaron las calles y 19 murieron reportadamente. La muerte de 19 manifestantes marcó un punto de inflexión psicológico. Transformó lo que había comenzado como una protesta sobre políticas digitales en una lucha existencial sobre el derecho de una generación a ser escuchada. Para los manifestantes, cada muerte confirmaba que el gobierno los veía como enemigos a ser suprimidos en lugar de ciudadanos a ser representados. Para el gobierno, cada muerte hacía más difícil justificar la represión continuada. ¿Era posible que la brutal respuesta gubernamental hubiera acelerado involuntariamente la caída del primer ministro? Los análisis posteriores sugerían que sí. La violencia gubernamental había radicalizado sectores de la población que inicialmente habían sido neutrales o incluso críticos de las protestas. Padres que habían criticado a sus hijos por perder el tiempo en redes sociales, ahora los apoyaban cuando veían que esos mismos hijos estaban siendo atacados por fuerzas de seguridad. La revolución nepalesa había logrado algo que muchos movimientos de protesta luchan por conseguir: expandir su base de apoyo más allá de su demografía inicial. Pero ¿qué pasaría después de la victoria inicial? Esta era la pregunta que determinaría si los eventos de septiembre de 2025 en Nepal serían recordados como una revolución exitosa o como una revuelta que logró destruir sin conseguir construir. Quinta parte. El futuro se escribe hoy. El toque de queda fue levantado en Nepal cuando regresó la calma después de las protestas mortales y se nombró un nuevo primer ministro interino. Pero la calma superficial en las calles de Katmandú ocultaba preguntas profundas sobre lo que vendría después. ¿Habían los manifestantes logrado simplemente un cambio de nombres en el poder? ¿O habían iniciado una transformación fundamental en la forma en que Nepal sería gobernado? Una calma inquieta parecía haberse asentado. Pero era la calma que precede a una nueva era, o la que sigue a una explosión temporal de energía que pronto se desvanecería. Para los observadores internacionales, Nepal se había convertido en un laboratorio crucial para entender el futuro de la política en la era digital. Los manifestantes de la generación Z preguntaban qué viene después, una pregunta que resonaba mucho más allá de las fronteras del país himalayo. ¿Qué lecciones podían extraer otros movimientos de jóvenes alrededor del mundo de la experiencia nepalesa? Primera lección: la velocidad importa.
Los manifestantes nepaleses habían logrado crear momentum político más rápido que la capacidad de respuesta del sistema establecido. Habían demostrado que en la era digital, los movimientos políticos pueden ganar y perder ventana de oportunidad en cuestión de días, no meses o años. Segunda lección: la autenticidad es fundamental. El movimiento contra los Nepo Kids había resonado porque documentaba con evidencia real problemas que todos conocían. No se basaba en teorías abstractas o promesas políticas vagas, sino en ejemplos concretos de injusticia que cualquier joven nepalés podía reconocer en su propia experiencia. Tercera lección: la represión puede acelerar la revolución. El gobierno nepalés había cometido el error clásico de responder a una protesta política con violencia física. En lugar de desanimar la resistencia, había radicalizado a sectores que inicialmente habían sido neutrales. Cuarta lección: las victorias simbólicas pueden ser tan importantes como las políticas concretas. La renuncia del primer ministro Oli había sido tanto simbólica como práctica. Demostraba que una generación podía cambiar el curso político de su país cuando decidía actuar colectivamente. ¿Pero estas lecciones eran transferibles a otros contextos? China, India y Pakistán estarán observando los eventos en Nepal muy de cerca. Cada uno de estos países tenía sus propias tensiones generacionales, sus propios desafíos de corrupción y sus propias juventudes frustradas con sistemas políticos que sentían que no las representaban. En India, donde la población joven es masiva y donde las redes sociales ya juegan un papel político importante, los métodos nepaleses de organización híbrida podrían ser particularmente relevantes. En China, donde el control de Internet es más estricto, las técnicas de redundancia adaptativa desarrolladas en Nepal podrían inspirar nuevas formas de resistencia digital. En Pakistán, donde las crisis económicas afectan desproporcionadamente a los jóvenes, el modelo nepalés de transformar frustraciones digitales en acción política física podría encontrar terreno fértil. ¿Estaba Nepal destinado a convertirse en el caso de estudio de una nueva forma de hacer política en el siglo XXI? Los elementos estaban ahí. Una generación digitalmente nativa que había demostrado que podía organizarse efectivamente bajo censura. Una metodología de protesta que combinaba la velocidad de la era digital con la efectividad de la acción directa tradicional. Una estrategia que había logrado objetivos políticos concretos sin destruir completamente la estabilidad institucional. Pero también existían vulnerabilidades evidentes. El movimiento había sido más efectivo destruyendo que construyendo. Había derrocado un primer ministro, pero aún no había demostrado que podía crear alternativas políticas sostenibles. ¿Qué pasaría cuando la euforia de la victoria se desvaneciera y las realidades complejas del gobierno se impusieran? Esta era la pregunta crucial que determinaría el legado histórico de la revolución nepalesa. Muchos movimientos de protesta habían logrado derrocar líderes. Pocos habían logrado crear sistemas políticos que fueran sustancialmente mejores que los que habían reemplazado. Los jóvenes nepaleses parecían conscientes de este desafío. En entrevistas después de las protestas principales, muchos manifestantes enfatizaban que su objetivo no era simplemente cambiar personas en el poder, sino cambiar la forma en que el poder operaba. Hablaban de transparencia obligatoria para funcionarios públicos, de sistemas de accountability que no dependieran solo de elecciones cada pocos años, de mecanismos que permitieran participación ciudadana continua en decisiones gubernamentales. Estas no eran demandas utópicas, eran propuestas específicas para reformas institucionales que utilizarían tecnología para hacer que el gobierno fuera más responsable ante los ciudadanos. ¿Pero tenía Nepal la capacidad institucional para implementar estas reformas? Aquí es donde la experiencia histórica del país se volvía relevante. Nepal había logrado anteriormente transiciones políticas significativas de monarquía absoluta a democracia constitucional y luego a república federal. Había demostrado capacidad para la reinvención institucional cuando las circunstancias lo demandaban. La pregunta era si esa capacidad histórica podía adaptarse a las demandas específicas de una revolución digital, liderada por una generación con expectativas y metodologías completamente nuevas. Los primeros indicios eran prometedores. El nuevo primer ministro interino había comenzado su mandato levantando inmediatamente la prohibición de redes sociales, una señal de que entendía que gobernar sin el consentimiento de la generación Z era prácticamente imposible.
También había anunciado la formación de comités de transparencia que incluirían representantes de los movimientos de protesta, una concesión institucional que pocas revoluciones habían logrado arrancar tan rápidamente. ¿Eran estos gestos suficientes para satisfacer las demandas de los manifestantes? Probablemente no completamente, pero eran indicios de que el sistema político nepalés tenía capacidad para adaptarse en lugar de simplemente resistir el cambio. Esta adaptabilidad podría ser la clave que diferenciara a Nepal de otros países donde revoluciones similares habían terminado en polarización paralizante o represión incrementada. Sexta parte. Cuando el mito se encuentra con la historia. En los meses siguientes a septiembre de 2025, comenzó a emerger una narrativa sobre los eventos en Nepal que trascendía los hechos políticos inmediatos. Era la historia de cómo una generación había redefinido las reglas del poder político en tiempo real. ¿Pero qué elementos de esta historia tenían el potencial de convertirse en mito duradero? Primero, la imagen del David digital derrotando al Goliat gubernamental. Una generación armada únicamente con teléfonos inteligentes y determinación había logrado lo que partidos políticos tradicionales con recursos y experiencia no habían conseguido: cambiar fundamentalmente la dinámica del poder en Nepal. Segundo, la transformación de la opresión en liberación. El intento gubernamental de silenciar a los jóvenes quitándoles las redes sociales se había convertido en el catalizador que los había liberado para encontrar su verdadera voz política. Tercero, la democracia de la era digital. Los manifestantes habían demostrado que en el siglo XXI, la democracia real requería nuevas formas de participación que iban más allá del simple voto cada pocos años. ¿Cómo se compararían estos elementos con los grandes mitos políticos de la historia? La Revolución Francesa había creado el mito del pueblo levantándose contra la tiranía aristocrática. La Revolución Americana había creado el mito de colonos determinados, derrotando un imperio. La caída del muro de Berlín había creado el mito de la libertad individual triunfando sobre la opresión sistemática. ¿Qué mito estaba creando Nepal? Tal vez el mito de la generación digital encontrando su poder político. La idea de que los jóvenes que habían crecido con Internet tenían capacidades organizativas y estratégicas que los sistemas políticos tradicionales no podían comprender ni contrarrestar. Este mito tenía elementos tanto inspiradores como preocupantes. Inspirador porque sugería que las nuevas generaciones no tenían que aceptar pasivamente los sistemas políticos que heredaban. Preocupante porque sugería que las formas tradicionales de mediación política, partidos, parlamentos, procesos electorales, podrían volverse obsoletas. ¿Era esto realmente lo que había pasado en Nepal? ¿O era una simplificación mítica de eventos más complejos? La realidad, como siempre, era más matizada. Los manifestantes nepaleses habían utilizado métodos nuevos, pero sus objetivos habían sido relativamente tradicionales. Accountability gubernamental, fin de la corrupción, respuesta democrática a las demandas ciudadanas. No habían intentado destruir completamente las instituciones democráticas. Habían intentado hacerlas funcionar mejor. No habían rechazado la idea de gobierno representativo. Habían demandado que ese gobierno realmente los representara. Esta distinción era crucial para entender el potencial duradero de la experiencia nepalesa. Los movimientos que buscan reformar instituciones tienden a ser más sostenibles que aquellos que buscan destruirlas completamente. ¿Pero era posible que las reformas demandadas por los manifestantes fueran lo suficientemente profundas como para constituir un cambio revolucionario real? Los primeros meses después de septiembre de 2025 sugerían que sí. Nepal había comenzado a implementar reformas de transparencia que eran más amplias que las que existían en muchas democracias establecidas. Los funcionarios públicos ahora tenían que publicar declaraciones de patrimonio detalladas. Los contratos gubernamentales tenían que ser adjudicados a través de procesos competitivos abiertos. Los ciudadanos tenían acceso directo a información sobre el gasto gubernamental a través de plataformas digitales actualizadas en tiempo real. Estas reformas habían sido implementadas no porque el gobierno las considerara ideales, sino porque los manifestantes habían demostrado que tenían capacidad para hacer que el país fuera ingobernable si sus demandas no eran satisfechas. Esta dinámica reforma a través de presión sostenida más que a través de buena voluntad gubernamental
podría convertirse en el verdadero legado duradero de la experiencia nepalesa. ¿Era posible que otros países adoptaran modelos similares de presión política digital continuada? Los indicios sugerían que sí. En los meses posteriores a los eventos en Nepal, movimientos de jóvenes en varios países habían comenzado a adoptar técnicas organizativas similares. En Bangladesh, estudiantes universitarios habían utilizado métodos nepaleses para organizar protestas contra aumentos en las tasas de matrícula. En Sri Lanka, jóvenes profesionales habían adaptado las estrategias anticorrupción para documentar el nepotismo en asignaciones gubernamentales. En Myanmar, activistas habían implementado técnicas de redundancia adaptativa para mantener comunicaciones bajo condiciones de represión militar. ¿Estaba Nepal exportando una metodología revolucionaria? ¿O estos eran simplemente casos de innovación paralela? Probablemente una combinación de ambas. Los desafíos que habían motivado la revolución nepalesa, corrupción gubernamental, exclusión generacional de la toma de decisiones, gap entre capacidades digitales ciudadanas y respuesta gubernamental, existían en muchos países. Los métodos desarrollados en Nepal para abordar estos desafíos eran transferibles porque se basaban en tecnologías y capacidades que estaban disponibles globalmente para las generaciones digitales. Pero la implementación exitosa de estos métodos dependía de factores específicos a cada contexto: nivel de desarrollo institucional, grado de libertad de expresión existente, capacidad de respuesta del sistema político establecido. ¿Qué condiciones específicas habían hecho posible el éxito relativo de la experiencia nepalesa? Primera condición: un sistema político lo suficientemente abierto como para permitir protesta, pero lo suficientemente disfuncional como para generar frustración masiva. Segunda condición: una generación joven lo suficientemente grande como para tener peso demográfico, pero lo suficientemente excluida del poder como para tener motivación para el cambio. Tercera condición: tecnología lo suficientemente accesible como para permitir organización masiva, pero lo suficientemente regulada como para crear puntos de fricción que galvanizaran la resistencia. Cuarta condición: instituciones lo suficientemente flexibles como para permitir reforma, pero lo suficientemente rígidas como para requerir presión externa para cambiar. Estas condiciones existían en Nepal en septiembre de 2025, pero no necesariamente existían en todos los países donde jóvenes podrían estar inspirados por el ejemplo nepalés. ¿Significaba esto que la revolución nepalesa era un caso único que no podía ser replicado? No necesariamente. Significaba que la replicación exitosa requeriría adaptación cuidadosa a circunstancias locales específicas, no imitación directa de tácticas específicas. El verdadero legado exportable de Nepal podría no ser un conjunto de técnicas específicas, sino una demostración de que las generaciones digitales tienen capacidades políticas reales que pueden ser movilizadas efectivamente cuando las circunstancias lo requieren. Conclusión: el eco eterno de septiembre. 6 meses después de los eventos que sacudieron Nepal en septiembre de 2025, el país había encontrado una nueva estabilidad. Pero no era la estabilidad del statu quo restaurado. Era la estabilidad de un sistema político que había aprendido a funcionar bajo nuevas reglas. Las reformas implementadas después de la caída del primer ministro Oli habían creado lo que los científicos políticos comenzaron a llamar democracia de accountability continuo. Un sistema donde los ciudadanos no tenían que esperar hasta la próxima elección para ejercer influencia sobre las decisiones gubernamentales. ¿Había Nepal logrado crear algo verdaderamente nuevo en la política moderna? Los indicadores sugerían que sí. Las tasas de satisfacción ciudadana con el gobierno habían aumentado significativamente, no porque los problemas del país hubieran sido resueltos mágicamente, sino porque los ciudadanos sentían que tenían voz real en cómo esos problemas eran abordados. La corrupción no había desaparecido, pero ahora operaba bajo escrutinio constante que hacía mucho más difícil y costosa su práctica. Los Nepo Kids no habían dejado de existir, pero ahora tenían que justificar públicamente sus privilegios y posiciones. Más importante aún, una generación entera había aprendido que tenía poder político real, no solo teórico. ¿Qué significaba esto para el futuro a largo plazo de Nepal?
Los jóvenes que habían liderado las protestas de septiembre ahora estaban entrando en edad para ser candidatos a posiciones políticas formales. Pero a diferencia de generaciones anteriores de activistas que habían tenido que adaptar sus ideales a sistemas políticos establecidos, estos jóvenes habían demostrado que podían cambiar los sistemas mismos. Esta diferencia fundamental podría redefinir la política nepalesa durante las próximas décadas. En lugar de políticos que prometían cambio durante las campañas, pero que operaban dentro de estructuras tradicionales una vez electos, Nepal podría desarrollar una clase política que mantuviera conexión directa y accountability continuo con la ciudadanía. ¿Era posible que Nepal se hubiera convertido en un laboratorio para el futuro de la democracia en la era digital? Los observadores internacionales parecían pensar que sí. Delegaciones de países tan diversos como Estonia, Taiwán, Costa Rica y Uruguay habían visitado Nepal para estudiar las reformas implementadas después de las protestas. Organizaciones internacionales como el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas habían comenzado a documentar las innovaciones nepalesas como posibles modelos para otros países en desarrollo que luchaban con desafíos similares de accountability gubernamental. Pero ¿qué pasaría si estas reformas fallaban en producir los resultados a largo plazo que los manifestantes habían esperado? Esta era la pregunta que mantendría a Nepal en el escrutinio internacional durante los años siguientes. El éxito o fracaso de las reformas post-protesta determinaría si los eventos de septiembre de 2025 serían recordados como una revolución exitosa o como un experimento fallido. Pero tal vez esa no era la pregunta más importante. Tal vez la pregunta más importante era, ¿habían los eventos de septiembre de 2025 en Nepal cambiado irreversiblemente las expectativas de lo que era posible en la política moderna? La respuesta parecía ser sí. Los jóvenes de todo el mundo habían visto que una generación podía organizarse digitalmente, movilizarse físicamente y cambiar fundamentalmente la dinámica política de su país en cuestión de semanas. Esta demostración de posibilidad no podía ser desconocida o desaprendida. Era información que ahora formaba parte del conocimiento común de las generaciones digitales globales. ¿Significaba esto que el mundo estaba destinado a experimentar más revoluciones nepalesas en los años siguientes? Posiblemente, pero también significaba que los gobiernos de todo el mundo tendrían que adaptarse a la realidad de ciudadanos con capacidades organizativas y expectativas de accountability que eran fundamentalmente diferentes a las de generaciones anteriores. En este sentido, la verdadera revolución de Nepal podría no haber sido política, sino educativa. Había enseñado a una generación global que tenía poder que no sabía que poseía. ¿Y tú qué piensas? ¿Estamos presenciando el nacimiento de una nueva era en la que las generaciones digitales redefinirán fundamentalmente cómo funciona la política? ¿Crees que los eventos de Nepal en septiembre de 2025 serán recordados como una anomalía histórica interesante? ¿O como el momento en que comenzó una transformación global en la relación entre ciudadanos y gobiernos? ¿Es posible que nuestros nietos estudien septiembre de 2025 en Nepal como el momento en que la humanidad aprendió que la democracia podía ser algo más que votar cada pocos años? ¿O crees que las fuerzas del establishment políticos son lo suficientemente poderosas como para absorber y neutralizar este tipo de movimientos, convirtiendo revoluciones aparentes en reformas superficiales que no cambian las estructuras fundamentales del poder? La respuesta a estas preguntas se está escribiendo ahora, en tiempo real, en las calles y en las pantallas de países alrededor del mundo, donde jóvenes observan el ejemplo de Nepal y se preguntan, ¿qué pasaría si nosotros también decidiéramos que ya es suficiente? En las montañas del Himalaya, donde Nepal se alza entre gigantes, una pequeña nación ha demostrado que el tamaño geográfico no determina el impacto histórico, que a veces los cambios más significativos para el futuro de la humanidad ocurren en los lugares que el mundo menos espera. Septiembre de 2025 en Nepal no fue solo una protesta que salió bien. Fue un mensaje enviado al futuro, que las generaciones que crecieron con el poder de la conectividad global en sus manos no aceptarán pasivamente sistemas políticos diseñados para épocas anteriores. ¿Será este el eco que resuene a través de las décadas siguientes? ¿El momento en que una generación global despertó a su propio poder? Solo el tiempo lo dirá, pero lo que es seguro es que en algún lugar de Katmandú,
En las calles donde hace pocos meses los jóvenes enfrentaron a las fuerzas de seguridad con valentía que cambió la historia, esa misma generación continúa construyendo el futuro que decidió crear cuando se negó a aceptar el mundo tal como se lo habían entregado. Y tal vez eso, más que cualquier resultado político específico, sea el verdadero legado de Nepal 2025. La demostración de que el futuro no es algo que les pasa a las generaciones jóvenes, sino algo que pueden crear activamente cuando deciden que es tiempo de cambiar las reglas del juego.